Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura Español para sexto grado en la práctica social del lenguaje 5, escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. En esta sesión, características y elementos del cuento, parte 2. Cada cuento tiene su toque muy particular, en especial cuando pertenece a distintos autores. Sin embargo, hay elementos propios de la gramática de nuestro idioma que suelen estar presentes en sus narraciones bajo la misma forma de escribir de cada autor. Como actividad, van a revisar los cuentos de las páginas 64 y 65 de su libro de texto, además del que ya revisamos referente a la tinta roja, y van a resolver la tabla comparativa que se encuentra en la página 66. Aquí está uno de los cuentos de los que les hablo, se llama El retrato oval de Edgar Allan Poe y El mensajero de la muerte. Una vez que los hayan leído y revisado, encontrarán una tabla en la página siguiente al último cuento, es decir, la página 66, donde nos va a pedir que rescatemos alguna serie de elementos que en el cuento de la tinta roja ya dimos un adelanto y nos será más fácil encontrarlos. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Revisemos qué datos nos pide recabar de cada cuento. Descripción de los personajes, palabras que describen el ambiente, situaciones de conflicto que generan tensión y palabras que producen suspenso. Descripción de personajes, situaciones que generan conflicto, ya lo hemos rescatado de manera muy clara en el cuento de la tinta roja. Pero volvamos a revisar para encontrar esos elementos. También ya los tienen escritos en la página 63. Lo primero son características de los personajes. Una de las características de los personajes es de Mariano, que estaba muy flaco y no tenía fuerzas, o sea, era algo débil. Roberto, recuerden que era más valiente o al menos trataba de hacerse el valiente. Ambos chicos eran los más inquietos del grupo. Esta es otra de las características. Y podemos encontrar alguna otra característica de Don Chuy debido a las acciones que él realiza, porque llega temprano, arregla los salones, lava el piso y cosas así, que se refieren a que es al menos un trabajador responsable, de acuerdo a lo que apreciamos aquí. Esto que subrayamos son los elementos que corresponden a la descripción de los personajes. En cuanto a las palabras que describen el ambiente, busquemos algunos elementos. Tenemos aquí, la calle estaba muy oscura. Esto nos ayuda a describir un poco el ambiente. En la siguiente página encontraremos más información, más bien más ejemplos. En penumbra tenemos aquí otra descripción, parecía extraña. También tenemos clima invernal que nos ayuda a saber estos elementos del ambiente. El silencio era mayor aún que la oscuridad. Aquí tenemos otra descripción del tipo que nos ayuda a entender cómo es el ambiente. Y ahora recordemos un poco las situaciones que generan conflicto. Ir a la escuela cuando está oscuro, escuchar ruidos extraños, sentir que alguien los agarra, descubrir la tinta roja, todos esos son elementos que ya habíamos rescatado del cuento y que nos permitían entender estas situaciones de conflicto que generaban tensión. Ahora vamos a tratar de localizar algunas palabras que provoquen suspenso. Suspenso es cuando se quedan esperando alguna respuesta. Por ejemplo, si están hablando algo muy importante con sus amigos mientras mensajean por alguna aplicación y entonces ustedes esperan una respuesta muy importante y solo ven que su amigo está escribiendo y dice escribiendo, escribiendo, escribiendo y no les manda nada de texto, entonces ustedes se quedan en suspenso esperando qué me va a contestar, algo así. Entonces, para identificar esas palabras, un recurso que se utiliza mucho es poner cualquier palabra seguida de 3 puntos. Y luego, sí, entonces, todos esos 3 puntos generan una pausa dramática. Las palabras entonces, luego, por sí solas, también generan o pueden generar situaciones de suspenso. En la página siguiente tenemos otro par de palabras que nos ayuda a generar suspenso. De repente, todo iba muy bien hasta que de repente
Son unas palabras que nos ayudan a marcar una ruptura entre algo que estaba pasando y un evento totalmente nuevo. También tenemos casi al final, poco a poco. Son otras palabras que nos ayudan a generar este drama. Recuerden que las palabras seguidas de 3 puntos, al menos en los cuentos, así se interpretan. Este pero también vendría a ser una de esas palabras. Y ya recolectamos los datos referentes a la tinta roja, que más o menos quedarían así. Ahorita vamos a dar una lectura, pero vamos con el retrato oval. En el retrato oval hay algunas situaciones que nosotros debemos de asumir y de tratar de interpretar de acuerdo a la descripción que hacen de los sucesos. Por ejemplo, la persona que estaba contemplando las pinturas probablemente era curiosa, ya que se quedó hasta altas horas de la noche revisando cada una de estas pinturas. Y respecto a la historia que leyó en ese retrato oval, una joven de peregrina belleza. Aquí tenemos una descripción: graciosa y amable. También tenemos que esa mujer era humilde y sumisa. También era paciente, ya que se sentó durante largas semanas. Y el pintor, por lo visto, tenía mucha dedicación en realizar sus obras. Eso es algo que asumimos. Con respecto a cómo describen los ambientes, tenemos que está recientemente abandonado, habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Más abajo tenemos cubierto con una sombra profunda. Esta es otra descripción del entorno. Las situaciones que generan tensión es cuando de repente vio ese retrato que le llamó mucho la atención y cuando su amada resultó que estaba muerta. Esas situaciones generan tensión en este cuento. Y por último, palabras que generan el suspenso. Vamos a encontrar algunas, como por ejemplo, y entonces. Y recuerden las palabras acompañadas de 3 puntos. No 3 puntos como los que tenemos aquí, ya que aquí omitieron una parte de la historia. Estos 3 puntos están entre paréntesis. Deben estar seguidos de una palabra, en medio de una oración, claramente. Vamos con el último cuento. El mensajero de la muerte. Aquí nos describe un personaje gigante, criatura pequeña, joven fuerte y sano, alegre y sin preocupaciones. Y esas palabras son las que utilizan para describir a los personajes. En cuanto a las palabras que describen en el ambiente, aquí tenemos muy pocas, ya que se centra más en los personajes y en sus acciones. Podríamos decir que tiempos antiguos nos ayuda a describir esta parte. Las situaciones que generan tensión podría ser la lucha de la muerte con el gigante, cuando la muerte estaba tendida en un páramo y que se iba a quedar ahí y que nadie más iba a morir nunca más. O cuando a alguien le toca el hombro de repente. Ahora, respecto a las palabras que generan este suspenso o esta tensión, tenemos un día, porque hubo muchos días, pero uno en particular, y eso es lo que genera el suspenso. También tenemos de pronto, cuando un súbito momento se atravesó en la vida cotidiana de alguno de los personajes, quedando la información básicamente de la siguiente manera. En la tinta roja, las palabras que utilizan para describir a los personajes, ya sabemos que uno es Mariano, otro es Don Chuy, otro es Roberto, y también incluimos una descripción de la mamá: flaco, débil, valiente, inquietos, viejo, responsable, ya que esto referente al intendente, que decía que hace muchos años había pasado algo. Entonces, si fueron muchos años, ya debe ser bastante mayor. Ausente se refiere a la mamá, porque casi siempre se la pasaba trabajando. Bueno, era también muy trabajadora, obviamente. Palabras que describen el ambiente: muy oscura, en penumbra, parecía extraña, clima invernal, el silencio era mayor. Situaciones de conflicto, los chillidos que de repente escuchan, que no sabían si eran ratas o si no lo eran, los silencios abrumadores, ruidos extraños, una navaja amenazante, que también flotaba, por cierto, los gritos repentinos, la tinta roja, los rasguños que encontró Don Chuy y las palabras que ya habíamos analizado. Referente al retrato oval, las palabras que nos ayudan a describir a los personajes, por ejemplo, bueno, no aparece la palabra, pero suponemos que el que estaba revisando las pinturas era curioso, la mujer era bella, graciosa, amable, sumisa, el pintor era dedicado,
lo que nos describe en el ambiente: recientemente abandonado, más pequeña, suntuosamente, cubierto con una sombra profunda. Las situaciones que generan conflicto ya las habíamos mencionado, es que estaba a medianoche, observar el cuadro misterioso, leer la trágica historia y encontrar a su mujer muerta. Medio escalofríos. Palabras que generan tensión: entonces, y recuerden las palabras acompañadas de puntos suspensivos. En el cuento del mensajero de la muerte podemos decir que utilizaron estos términos para describir grande, pequeña, joven, sano, compasivo, alegre, despreocupado y algunas otras que mencionamos. Referente a los escenarios, nos dice que en tiempos antiguos, la historia no es muy reciente, una de las situaciones que generan tensión cuando le tocaba en el hombro, ya mencionábamos que también podría ser la batalla que tuvo la muerte con el gigante y cuando la muerte pensó que iba a morir. Muy extraño esa parte, pero también puede ser algo de tensión por todos los efectos que puede causar. Y por último, las palabras que encontramos que nos ayudan a producir suspenso: un día, de pronto. Todos estos elementos que estamos revisando aquí nos van a ayudar a construir nuestro propio cuento en sesiones posteriores. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión.